Esto sucedió cuando tenía unos 7 años de edad y mi hermano mayor unos 3 más que yo. Un día, cuando regresábamos del colegio caminando, decidimos adentrarnos en un pequeño bosque donde había una gran barranca. Como eran épocas de lluvia, todo estaba lleno de lodo. Mientras jugábamos a resbalar por la barranca, notamos una especie de cueva que no habíamos visto antes. Era un poco estrecha, pero entrábamos perfectamente allí. Parecía ser profunda y a mi hermano se le ocurrió la brillante idea de adentrarnos en ella. Yo siempre he sido algo miedoso, sobre todo de los lugares oscuros, así que le di un rotundo no como respuesta y me senté en la rama de un árbol. Él me llamó gallina y comenzó el recorrido solo. Vi cómo desaparecía en la oscuridad, pero no estaba dispuesto a seguirlo. Recuerdo haber esperado un rato allí, pensando que regresaría pronto, pero como no lo hizo, supuse que había encontrado otra salida del túnel y ya estaría en casa. Me sentí tonto esperando, así que recogí mis pertenencias y me fui. Caminé un rato e incluso me desvié del camino para ver si lograba encontrar a mi hermano, pero no fue así. Cuando llegué a casa, me llevé una gran sorpresa: mi hermano no estaba allí. Supuse que se había encontrado con alguno de sus amigos y que por eso aún no había llegado a casa. Mi madre me preguntó por qué no habíamos llegado juntos como todos los días, quería saber si habíamos estado peleando o algo por el estilo. Le conté lo que sucedió y su semblante pasó de estar enojada a una expresión absoluta de pánico. Estaba tan preocupada que incluso llamó a mi padre y a mi tío para que vinieran urgente a casa. Yo no entendía por qué tanto alboroto. En mi mente, él solo se había distraído con alguno de sus amigos. Pero hoy que soy padre, comprendo la preocupación de mi pobre madre. Después de llamar a las autoridades para solicitar apoyo, se inició la búsqueda exhaustiva en toda la zona. Tanto mi padre como mi tío ingresaron al túnel de la barranca, pero ambos dijeron que no pudieron llegar al otro lado porque había un bloqueo que impedía el paso. Sin embargo, no había rastro alguno de mi hermano. Hasta el día de hoy no hemos sabido nada de él. Aunque excavaron gran parte de la barranca, tampoco se encontró su cuerpo ni nada que nos pudiera dar una respuesta a lo que ocurrió aquel día. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. La desaparición de un ser querido puede marcar nuestras vidas para siempre. Hoy les contaré una historia que me ha atormentado desde que tenía 15 años. La historia de mi hermana pequeña y cómo su desaparición destrozó a nuestra familia. Recuerdo perfectamente su rostro y el fatídico día en que desapareció. Teníamos una diferencia de 10 años, pero éramos muy cercanas. Jugábamos juntas todo el tiempo y su actividad favorita era pasar horas en el parque. Amaba la libertad y su peor temor era estar en la oscuridad. Aquel día, como siempre, iba al instituto muy temprano en la mañana y mi madre me llevaba antes de ir a su trabajo. Mi hermanita se había quedado dormida en la casa bajo la supervisión de mi padre, quien ese día haría home office. Todo parecía transcurrir con normalidad. Volví caminando a casa, esperando encontrar el caos cotidiano, a mi hermana jugando felizmente. Pero al cruzar el umbral de la puerta, encontré algo desolador. Mi padre estaba tumbado frente a las escaleras, llorando y en posición fetal. Sus lamentos eran angustiantes. Me acerqué rápidamente para ver qué pasaba. Jamás imaginé que todo se debía a que a mi hermana le había ocurrido algo malo. Busqué a mi hermana con la mirada, pensando que los lamentos de mi padre la habrían asustado. Pero no la encontré. Cuando mi padre pudo mantener la cordura por unos segundos, me dijo que la niña había desaparecido. Al despertar, ella había estado muy insistente en salir al parque. Desesperado por cumplir con su trabajo, la dejó salir al patio para que se distrajera. Pero cuando volvió a verla, ella ya no estaba allí. Solo encontró uno de sus pequeños zapatitos cerca de la acera, suponiendo que alguien se la había llevado. La investigación posterior no tuvo demasiada importancia. Los policías no eran competentes y no sabían cómo actuar. En los pueblos pequeños, estas cosas casi no ocurren. Se hizo menos de lo mínimo hasta declarar a mi hermana como desaparecida y archivar el caso como si nada hubiera ocurrido. Aunque en mi corazón y mente nunca hubo consuelo,
Siempre tuve la esperanza de encontrarla o de que al menos estuviese con vida. Después de la desaparición, mi madre se volvió completamente loca. No logró seguir con su vida normal ni se permitió hacer un duelo, pues aún esperaba a su niña. En cambio, mi padre actuó de manera muy normal. Era como si de un día a otro se hubiera olvidado de que una de sus hijas ya no estaba en la casa. Su comportamiento se tornó más violento con el tiempo. Se retrajo tanto que construyó en el sótano una especie de guarida con oficina y todo lo necesario para sobrevivir, y se internó allí. Yo ya no veía a mi padre. Solo salía para ir al baño y nos prohibió rotundamente ingresar al sótano, asegurando la puerta con varios cerrojos. Siempre tuve curiosidad de lo que había allí, pero con los años esto se volvió tan normal que dejé de indagar. Cuando tuve los medios suficientes para irme de la casa, lo hice, dejando atrás aquella casa que tanto me recordaba a mi hermanita. Ya no quería volver a aquel pueblo, pero no tuve más remedio cuando supe que diagnosticaron a mi madre con cáncer terminal. Ella ya era muy mayor y no tenía las facultades necesarias para estar sola. Ese día fui a buscarla a la casa para llevarla a un asilo, donde pudiesen encargarse de suplir sus necesidades básicas y darle algo de calidad de vida durante el tiempo que le quedase. No vi a mi padre, pero tampoco pregunté por él. Volví a mi casa, ya que no me gustaba estar en ese pueblo. Pero tuve que regresar pocos meses después para el funeral de mi madre. Solo asistí yo con mi pareja. Supuse que mi padre no estaba enterado y mi responsabilidad era informarle. Volví a mi antigua casa. Tenía llaves, así que entrar fue fácil. Pero el olor nauseabundo me frenó ni bien puse un pie dentro. Era una mezcla de olores insoportable que se intensificaba a medida que avanzábamos hacia el sótano. Este estaba totalmente sellado y tuvimos que llamar a la policía para que trajeran las herramientas necesarias para abrir el lugar. Al bajar, nos llevamos una gran sorpresa. Mi padre estaba allí sin vida, pero no había muerto de causas naturales. Se había quitado la vida con un arma. El papeleo fue excesivo, ya que llevaba descomponiéndose algunos meses. El equipo forense que se encargó de limpiar el lugar jamás había presenciado nada igual. Al igual que en el caso de mi hermana, fueron tan incompetentes que contaminaron toda la escena. Más allá de eso, me quedaba el problema más grande. Como única heredera, tenía que decidir qué hacer con la vieja casa. Para ser sincera, no quería estar allí. Después de pensarlo un poco, decidí derribarla y dejar el terreno libre para venderlo y que alguien más construyese su hogar en él. El equipo que contraté fue muy rápido y en cuestión de horas todo eran solo montículos de escombros. Pero recuerdan a mi hermanita, al derribar todo, la encontramos. Ella estaba dentro de uno de los muros del sótano. Sé que era ella porque tenía puesta su pijama favorita. Esto se volvió un revuelo para todo el pueblo. ¿Cómo era posible que la niña desaparecida estuviese en su propia casa? Esto sacó a relucir aún más el mal actuar de la policía. Fue impactante encontrarla y más aún deducir que mi padre acabó con ella. Es la teoría más lógica, ya que él mismo había construido aquel lugar y eso también explica por qué lo custodiaba con tanto recelo. Creo que el remordimiento lo llevó a acabar con su vida.